La ciencia se trata de descubrir la verdad, de desentrañar misterios y de encontrar una lógica si parece estar ausente. Pero no todos los descubrimientos pueden explicarse por la ciencia, al menos no por el momento. Aquí están 10 de los descubrimientos más extraños que los científicos aún no pueden explicar. Número 10. Cuevas Longyu. Escondidas en las profundidades de la aldea remota de Chiyan-Bikayu, en la provincia de Zhejiang, China, se encuentran las legendarias cuevas Longyu. A simple vista puede parecer como una antigua maravilla de la civilización, sin embargo, está plagada de misterios que desconciertan a expertos y científicos hasta el día de hoy. Descubierta en 1994, se dice que las grutas artificiales se construyeron hace 2000 o 3000 años atrás, lo que coloca el mapa histórico incluso antes que las dinastías chinas más prevalentes. Lo que es más desconcertante es que todas las hazañas de ingeniería demostradas al hacer esto fueron simplemente más allá de lo que una civilización preimperial podría haber logrado, ya que las cuevas fueron construidas para ser extremadamente espaciosas, tanto en ancho como en alto. La fuerza de trabajo requerida para construir semejante fenómeno de estructura sin ayuda de herramientas industriales debe haber estado en los miles, trabajando día y noche. Cada pared de la superficie del techo deben haber sido minuciosamente cincelados con líneas paralelas. La integridad estructural de las cuevas es tan sólida que no exhibe ningún tipo de degradación significativa. Agregue el hecho de que se construyó en la oscuridad de una cueva, con solo herramientas de iluminación muy primitivas, y tenemos un misterio arqueológico muy intrigante. De hecho, los arqueólogos todavía no saben quién exactamente construyó las cuevas. Inicialmente, las cuevas se encontraron completamente inundadas, y los constructores no dejaron ni pruebas ni registros de su estancia. Lo único que quedaba como indicativo de su cultura eran tallas de piedra muy ambiguas. Número 9. Dodecaedros romanos. Los dodecaedros romanos, semejante a un ornamento metálico de mesa común, en realidad datan de hace mucho tiempo, desde el comienzo del segundo y tercer siglo a.C. Generalmente están hechos de bronce y piedra, con esferas protuberantes y en ocasiones están cubiertos con extraños símbolos representativos de esa época. Hasta el momento nadie sabe para qué fueron diseñados. El primer dodecaedro romano fue excavado en 1739 y desde entonces arqueólogos han descubierto 115 más. Curiosamente se encuentran en el noreste de Europa, particularmente en Francia, Bélgica y Gran Bretaña. En algún momento se pensó haber encontrado dodecaedros romanos en el sudeste de Asia, pero después de un cuidadoso análisis no estamos seguros si los dos están remotamente relacionados entre sí. Extrañamente, no hay absolutamente ninguna mención o representación de los artefactos en ningún registro histórico conocido de su supuesta era de origen, lo que aumenta aún más su misterio. Ha habido mucho debate sobre cómo se usan realmente, desde objetos simples adornando la repisa de chimeneas, hasta posibles herramientas para tejer o para determinar la fecha de siembra óptima del grano. Pero hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una explicación concreta para su existencia. Número 8. El penique de Maine. El penique de Maine, a veces llamado moneda Gürtel, es una moneda de plata de origen noruego, que se cree fue producida en la segunda mitad del siglo XI después de Cristo. Lo especial de esta moneda es que fue descubierta por primera vez en los Estados Unidos, a mediados de 1957. En otras palabras, es una moneda europea que viajó hasta el continente americano 400 años antes de que Colón pusiera pie en las Américas. Inicialmente, se pensó que la moneda fue traída por los primeros aventureros escandinavos, pero la idea fue descartada, ya que es lo único que se encuentra que es de origen europeo. Otra teoría fue que fue traída por los vikingos, cuyos viajes ya se han confirmado haber llegado a América tan temprano como el siglo X después de Cristo. Esta explicación también fue descartada, ya que hay al menos una brecha de 200 años entre los viajes de los vikingos y la circulación de la moneda. Algunas personas han sugerido que fue traída por nativos americanos de la parte norte del continente donde los vikingos ya habían llegado por primera vez, pero las inconsistencias de su existencia son tan conflictivas que muchos piensan que simplemente es una falsificación, o incluso que fueron llevadas allí para fabricar el engaño. Genuino o no, su descubrimiento aún desconcierta a los expertos hasta el día de hoy. Número 7. La anomalía del mar Báltico. En junio del 2011, el equipo sueco Ocean Diving detectó a través de sonar un objeto muy extraño en el fondo del mar Báltico. En vez de un naufragio promedio o formaciones naturales, lo que encontraron fue algo muy peculiar, casi artificial e incluso de otro mundo. Conocida hoy como la anomalía del mar Báltico, se descubrió que tenía alrededor de 14.000 años. La forma de la anomalía representaba una extraña estructura redondeada como un objeto que parece casi hecho por el hombre. De hecho, mirando la silueta de la lectura del sonar y el aspecto general, es casi como si se asemejara a la de una nave espacial muy familiar. El objeto similar a un ovni está antecedido con lo que parece ser una pista de aterrizaje que se extiende por unos 300 metros desde su ubicación, haciéndolo parecer como si fuera una escena de un aterrizaje forzoso.
Sin embargo, no hay explicaciones concretas para su origen. Puede ser posible que sea un templo antiguo con una calle o camino rudimentario y que se hundiera en el mar, así como muchas otras estructuras antiguas eventualmente se hundieron con niveles crecientes del mar. Pero hasta que Ocean Diving o cualquier otro equipo de investigación tenga los recursos para ir allí para ver de cerca, la anomalía del mar Báltico seguirá siendo un misterio inexplicado. Número 6. Piedra misteriosa del lago Winnipesaukee. Uno de los hallazgos anacrónicos más controvertidos y misteriosos es la piedra misteriosa del lago Winnipesaukee. Su descubrimiento se remonta a 1872, cuando fue encontrado por primera vez en New Hampshire por trabajadores enterrados bajo tierra. Al principio se pensó que había sido un artefacto cultural, una especie de símbolo de unidad entre tribus norteamericanas. Pero en 1994, un análisis de la artesanía de los artefactos llevó al descubrimiento de la perforación inusualmente precisa de las piedras. Al parecer, los orificios en la piedra eran extremadamente regulares, lo que significa que era poco probable que se hubiera hecho con una herramienta prehistórica y que de contrario había sido perforado con una especie de taladro, los cuales existen desde el siglo XIX. Al menos que sea un engaño, el aparente aniconismo de su origen y artesanía hace que sea imposible confirmar su lugar en la historia. Incluso si se conociera la edad de la piedra, probablemente nunca descubramos cuándo la piedra fue tallada en su forma actual. Ahora que estamos a mitad de camino, echemos un vistazo a este extraño objeto transparente, inusualmente grande, descubierto accidentalmente en el 2014. Tiene una forma irregular y muestra un fresco tono verdoso. Por mucho tiempo no se pudo descubrir de qué estaba hecho, pero finalmente descubrimos lo que era. ¿Puedes adivinar? Deja un comentario abajo si posees la astucia para descifrar este misterio más rápido que los expertos. Número 5. Inteligencia del modo del lodo. ¿Qué constituye inteligencia? ¿Sapiencia? ¿Sensibilidad? Generalmente es más fácil simplemente señalar ejemplos de inteligencia en lugar de definirla, porque han sido muchos los casos que desafían consistentemente nuestras propias nociones de este concepto abstracto. Por ejemplo, tomemos el misterio no resuelto del modo del lodo. Puede que no sea tan desconcertante como cualquiera de las entradas discutidas hasta ahora, pero su forma de vida te hará reflexionar. Esta membrana pulsante de sustancia amarilla es capaz de atravesar una variedad compleja de superficies. Cuando encuentra una fuente de alimento, por ejemplo, marca sus huellas con rastros químicos y luego recuerda la ruta más directa hacia ella. Aunque no tenga un cerebro, es capaz de resolver laberintos, navegar mapas, marcar rutas e incluso analizar su entorno usando su propio método de inteligencia. ¿Por qué y cómo evolucionó el modo del lodo para pensar así? Los diferentes procesos en el que actúa se puede rastrear a organismos anteriores, pero su mecanismo actual de pensamiento es un misterio. Al menos, un misterio de las definiciones limitadas de inteligencia que tenemos hoy. Número 4. La señal WOW. Fue una tarde propicia el 15 de agosto de 1977 cuando esta fenomenal señal de radio de banda estrecha fue recibida por el radiotelescopio más grande de Ohio en Estados Unidos. La señal de radio anómala de 72 segundos presentó una señal muy fuerte que era más de 30 veces la intensidad de la radiación de fondo típica dentro del área destacada. Las lecturas digitales e impresas de la señal fueron marcadas con un wow al lado, de ahí su nombre. ¿Por qué era tan desconcertante el misterio? El área relativa en la que se encontró la señal fue un lugar cerca del cúmulo estelar M55, pero la fuente real nunca se ha determinado. Dudas sobre que haya sido interferencia fueron descartadas debido a la duración y luego desvanecimiento de la señal. Otras fuentes naturales, como un pulso galáctico, también fueron descartadas ya que solo se recibió una vez y carecían de una regularidad y transmisión típicas que habrían tenido si proveniera de tal fuente. Más importante aún, la potente señal se recibió en una frecuencia de 1420 MHz, la frecuencia emitida naturalmente por el hidrógeno. Esto hizo un caso muy fuerte de su origen artificial y extraterrestre. Teorías sobre nubes de hidrógeno dentro de cometas se han postulado desde entonces, en un intento de descartar tales afirmaciones. Aún así, nunca podemos saber realmente, ya que no se ha vuelto a escuchar desde entonces. Número 3. Las figuras de Dogu. Las figuras de Dogu son un conjunto de figurillas de arcilla de varias formas y tamaños que se encuentran en todo Japón. Su nombre proviene de la palabra Dogu, que significa figura de arcilla en japonés. Hasta la fecha, oficialmente hay alrededor de 18.000 figurillas encontradas hasta el momento, cada una con una antigüedad de entre 2.000 y 10.000 años. Mientras que muchos simplemente concluyen que se trata de artefactos del Japón prehistórico, su existencia es un misterio y su propósito desconocido. La teoría actual es que son efigies humanas, una especie de ícono en el que se cree que se manifestaría la energía mágica positiva. Esta teoría armoniza con la religión sintoísta japonesa, la cual es animista. Sin embargo, las figuras datan de hace milenios antes de que tales creencias fueran encontradas. Esta teoría nunca ha sido confirmada.
Las teorías más sensacionalistas incluso postulan que las figurillas representan trajes espaciales de antiguos visitantes alienígenas, representados de la mejor manera posible por las tribus primitivas de ese lugar y época. Cual sean nuestras teorías actuales, la gran brecha en el tiempo que representan puede hacer que sea imposible desentrañar este misterio milenario. Número 2. El manuscrito de Voynich. Quizá uno de los documentos misteriosos más conocidos de todos los tiempos, el manuscrito de Voynich, es un códice o libro que está escrito en un código ajeno, el cual nadie ha podido descifrar. Visto por primera vez en 1912, recibió el nombre de su descubridor, Wilfrid Voynich. La fecha de carbono del documento revela que se hizo durante el siglo XV. Las páginas del manuscrito revelan cómo sus contenidos son todo pero mundanos. Las extrañas representaciones de símbolos del zodiaco, de mujeres desnudas haciendo todo tipo de rituales, y una exquisita selección de plantas y animales son ilustradas en su interior. Es tan inusual que aún no se ha entendido el lenguaje utilizado para escribir el documento. Tal vez algarabía inventada al azar, bastante improbable, ya que se han encontrado que tienen la misma frecuencia de tempo y cadencia con lenguaje humano típico. Algunas personas incluso afirman que es simplemente un engaño del autor original, o incluso del mismo Voynich, y que nunca fue diseñado para tener un lenguaje legible en primer lugar. Aún así, sus escrituras y representaciones intrincadas y detalladas, junto con los hallazgos de datación de carbono y su análisis material, han desacreditado la idea de que se trata de una simple broma. En cuanto a quién escribió el manuscrito, esto es un misterio completamente diferente. Antes de revelar el ejemplo más escandaloso de esta lista, me gustaría invitarte a que te suscribieras a nuestro canal. Y es que de verdad, tu apreciación es lo único que nos ayuda y motiva a seguir produciendo estos videos. Número 1. La cúpula zodiacal. La cúpula zodiacal fue el nombre provisional de una misteriosa pieza de piedra encontrada cerca de una residencia en Columbia Británica en el 2013. Como su nombre sugiere, la losa está adornada en su circunferencia con el zodiaco y símbolos astrológicos, y hasta el momento no existe una explicación oficial confirmada sobre su procedencia o uso. La losa fue encontrada a un nivel relativamente superficial, lo que sugiere que pudo haber sido sedimentada naturalmente en un periodo relativamente corto o cubierta deliberadamente por algún propósito de diseño específico. Las imágenes en la losa muestran que pudo haber tenido otro propósito que su diseño de vanguardia. Los anillos y las líneas dentro de los símbolos del zodiaco muestran que puede haber sido utilizado como una especie de reloj solar rudimentario, ya sea en estética o funcionalmente. En cuanto a lo que se encuentra abajo, todavía está por revelarse por las personas que originalmente encontraron la losa. Independientemente de cuán mundana sea su uso o origen, la cúpula zodiaca aún conserva su propio sentido de misterio. A menos que se archive documentación oficial, tal vez siga siendo un enigma el cual originalmente estaba destinado a ser. Ahora, de vuelta a esa piedra misteriosa. Inicialmente la gente asumió que era una especie de roca espacial, pero no había rastros de nunca haber atravesado la atmósfera. Más tarde, se pensó que había sido una roca de minerales preciosos en bruto, pero también se confirmó más tarde que no estaba hecha de cuarzo, diamante o corindón. Si tu respuesta fue algo parecido a un adorno de patio, entonces estás en lo correcto. El misterioso objeto transparente fue analizado más tarde y se descubrió que no era más que un adorno de vidrio. Específicamente era una pieza de vidrio que se vendió originalmente para su uso en jardines. Pues sí, no fue un meteorito ni una gema preciosa desafortunadamente. ¿Crees que los otros artefactos en este video tienen una explicación más mundana como este objeto de vidrio? ¿Te gustaría ver más de este tipo de videos? Déjame saber en los comentarios abajo. Gracias por tu visita y hasta la próxima.